Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a Todo Bajo Control. Como siempre, aquí todas las semanas con las denuncias de la Contraloría General de la República. Saludamos a nuestros periodistas y comenzamos con Lili Montes. Lili, bienvenida. Hola Jorge Hernán y a todos los oyentes de la Radio Nacional. Hoy tenemos un especial de salud, la que tanto nos importa a todos los colombianos en medio de esta pandemia. Pues nosotros nunca imaginamos que nos tocaría vivir algo así luego de 100 años, que fue la última pandemia en el mundo. Es importante que todos nos sigamos cuidando, que nos lavemos las manos, un poco ser exagerados, y a veces en la casa se presentan como altercados, ¿no? Porque uno le dice a los hombres que se quiten los zapatos o que se laven las manos frecuentemente y se ponen como de mal genio, pero pues un poco ahí de recomendaciones de nosotras. No es la cantaleta, muchachos, yo tengo que decirlo. Es importante que nos cuidemos y yo sé que las chicas y las mujeres que nos escuchan ahora en este programa y en este podcast, porque también usted puede encontrar este especial en los podcasts de la Contraloría General de la República, pues me hallan la razón. Los hombres son tercos. Pero bueno, vamos al tema que nos importa, que es este especial de salud. Es un diagnóstico que vamos a hacer al sistema de salud en Colombia y a las soluciones que plantea la Contraloría. Salud después de la pandemia se llama esto. Juan Guillermo Mercado, ¿cómo se encuentra, Juan Guillermo? Hola Jorge Hernán, muy buenas tardes. Saludo a usted, a mis compañeros, colegas, a todas las personas en la Contraloría General y en Radio Nacional de Colombia, y en especial a nuestros oyentes en las regiones del país. Así que estén muy atentos. Y Harold Agüeta, ¿cómo está Harold? Muy buenas tardes, Jorge Hernán, y a los miles de oyentes que nos escuchan por la Radio Nacional, aquí en Todo Bajo Control. A Lili, a Juan Guillermo y a Martín, que todo lo hace posible a esta hora. Muy buenas tardes. Y aquí, como siempre, con historias, las historias de Lili, de Juan Guillermo, las dos de Harold, noticias, pero además chivas y música. Con la producción hoy de Martín Pinzón les habla Jorge Hernán Peláez, y también hay que darle un agradecimiento a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de radio aquí en RTVC, en Radio Nacional de Colombia, y a Rosana Payares, la directora de comunicaciones de la Contraloría. Vamos a la primera pausa, ya venimos en Todo Bajo Control. Todo bajo control. Escríbanos a @CGR-El-Piso Colombia y cuéntenos lo que ocurre en su ciudad, municipio o departamento. Bueno, estamos en Todo Bajo Control. Recuerden que para las redes sociales, numeral Todo Bajo Control. La salud nos preocupa a todos, y ahora en medio de esta pandemia por el virus COVID-19 tenemos una mayor preocupación. Y por esto hoy hacemos este especial de salud con el equipo de Todo Bajo Control. Lili Montes, empecemos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene la Contraloría General de la República frente al tema del sistema de salud en Colombia? Jorge Hernán, una completa radiografía y diagnóstico realizó la Contraloría a través del equipo de La Diario, obviamente apoyados por toda la tecnología y además por los equipos de las Contralorías de Salud y Anticorrupción. La conclusión de esta investigación es que una persona en Colombia, ninguno de nosotros, nos podemos enfermar en otra ciudad que no sea Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, porque definitivamente el sistema de salud en otras ciudades es muy deficiente. Entonces, la Contraloría lanza una propuesta que es la salud en Colombia después de la pandemia, que tiene que materializarse en, definitivamente, Jorge Hernán, una reforma al sistema de salud. En días recientes, el Contralor Felipe Córdoba realizó este análisis y habló de la gran lección que nos deja esta pandemia por COVID-19, la más grave en los últimos 100 años. Una de las grandes lecciones que nos deja la crisis que estamos atravesando es que las políticas públicas no pueden volver a darle al sistema de salud el tratamiento de un paciente desahuciado. Yo creo que el componente de la inversión social en los presupuestos públicos debe ser priorizado. Es que el gobierno, cuando tuvo que enfrentar la pandemia, se encontró con una deuda multimillonaria en el sistema de salud. Entonces su prioridad fue zanjar la deuda que por años han tenido con los hospitales y estos con el personal de salud. Se propuso un acuerdo de punto final, y ese acuerdo busca pagar 6.7 billones de pesos. No obstante, apenas se ha pagado 1.5 billones según los datos de la Contraloría. Esto que usted cuenta, Harold, hace parte de las alertas al sistema de salud que detectó la Contraloría. Y súmele esta otra alerta: nuevas posibles contravenciones a la integración vertical en el caso de 4 EPS,
como lo revela el Contralor General. También observamos una concentración en los pagos hacia las IPS que tienen vínculos empresariales con EPS. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas EPS tienen algunos vínculos empresariales con algunas instituciones prestadoras de salud y en ese sentido tienen preferencias para pagos hacia ellas que a otras con las cuales también tienen deudas. Esto último evidencia el posible establecimiento de una condición de integración vertical que se infiere de los giros preferentes en casos como los de Comeva EPS, Salud Total, Nueva EPS y Famisanar EPS. Hemos encontrado que 4 EPS giran de manera preferente a un proveedor de medicamentos, con lo que se estaría configurando una condición de oligopolio en los proveedores. El Contralor también reveló que en este rastreo también se evidenció un giro preferente de las EPS a un mismo proveedor de medicamentos, configurándose presuntamente un oligopolio, y que algunas EPS no han cumplido con la obligación del giro directo a sus prestadores, que hoy llegan apenas al 40%. Entonces hizo un análisis, escuchemos al Contralor. No entendemos cómo alguien quiere hacer negocio con la salud. No entendemos cómo en algunas EPS pretenden pagarle primero a algunos y a otros dejarlos a que definitivamente se quiebren o no puedan prestar los servicios de salud. Y en ese sentido es que tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos. De todo lo que dijo el Contralor, me llamó la atención esta frase. Escúchenla, por favor. Llama la atención que cerca de este 50% de los recobros esté representado en solo 7 proveedores a nivel nacional. Y les voy a explicar por qué es preocupante. Resulta que en Colombia la gente paga sus medicinas porque no se las da su EPS. Allí presenta una tutela, el juez se la otorga y el afiliado logra recuperar ese dinero. La EPS, para recuperar esa platica, hace un recobro, es decir, le pide ese dinero al Fondo de Solidaridad y Garantías FOSIGA por aquellos medicamentos y servicios que no cubre el Plan Obligatorio de Salud. Lo que la Contraloría detectó es que, curiosamente, hay concentración en 7 proveedores en Colombia para esos medicamentos, solo 7, y la investigación continúa. Bueno, continuamos con este especial. Recuerden que nos pueden escribir en numeral todo bajo control. Hoy estamos con la salud en Colombia después de la pandemia. Luego de la pausa vamos a hablarles de cuáles son las soluciones que plantea la Contraloría General de la República. Ya regresamos. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos en Todo Bajo Control. Regresamos, estamos en este especial, la salud en Colombia después de la pandemia. Lili Montes, ¿cuál es la solución que se plantea? Primero, para acabar con esta corruptela en el sector salud y segundo, para mejorar el servicio. Sí, Jorge Hernán, la solución a mediano plazo es que pase en el Congreso la reforma al sistema de salud, que es un proyecto de ley 010 que está en manos del legislativo y que impulsa obviamente el gobierno, pero que la Contraloría pues tiene su parte ahí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que se está realizando un seguimiento para determinar los posibles impactos desde la perspectiva macroeconómica a las finanzas del sistema. Pero aparte de este control a los dineros es clave, muy clave la prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir? Pues obviamente ajustando ese modelo, como le explica el Contralor. Aquí el enfoque de nuestro modelo siempre, como lo decía yo, es mejor prevenir que curar, lo decía mi abuelita. Por eso necesitamos que desde el principio tengamos gente en nuestras regiones, en el sector rural, en cada una de nuestras poblaciones, es enseñándole a la gente a comer, porque ahí es en donde nacen todos nuestros males. Otra de las soluciones es continuar con este control preventivo, con las herramientas normativas otorgadas por el Congreso y el gobierno. Esas herramientas han logrado reforzar la vigilancia en el sector salud. Escuchemos al Contralor. Es que la delegada de la salud hoy vigila más de 55 billones de pesos al año. ¿Cómo antes se hacía si no teníamos un solo médico en la Contraloría para poder vigilar el sector? Yo, pues se lo digo, yo soy hijo de médico, pero sé más de maternidad de gallinas que de medicina y eso tengo yo que reconocerlo. Y entonces aquí es en donde necesitamos que, como dicen los abuelitos, zapateros a tus zapatos. Ya para finalizar esta parte del especial de la salud después de la pandemia, es importante decirle a los oyentes que el Contralor también levantó las banderas blancas.
dijo que hay otra preocupación que tiene la Contraloría y es que Colombia no está produciendo vacunas, queridos colegas. La propuesta del Contralor es que esta situación sea corregida a futuro. Inmediatamente el Contralor hizo esta declaración, pues el gobierno radicó en el Congreso este proyecto para producir vacunas en Colombia. Bueno, ya estábamos en mora de hacerlo después de la reforma de la Ley 100 en 1993. Y así es, Jorge Hernán, vamos a seguirle poniendo la lupa al tema del sistema de salud, la salud de los colombianos que tanto nos importa. Por ahora, por favor, cuidémonos, lavémonos las manos antes de comer, lavémonos las manos siempre que manipulemos objetos como el mercado que traemos de la casa, como cuando usted sale y bota la basura. Estas cosas tan básicas se las decimos porque el COVID-19 es un virus muy abrasivo y es agresivo y obviamente pues debemos acelerar mucho más los cuidados si se quiere ser más incisivos en este tema. Bueno, Juan Guillermo, vamos a ver las cifras, vamos a ver las estadísticas, los datos y sobre todo las inversiones que ha hecho este país en la salud en los últimos años. Así es, Jorge Hernán. Mire, en medio de este foro de salud que hizo recientemente la Contraloría General con el diario El Tiempo, me dediqué a sacar las cifras de este sistema porque se debatió allí todo lo que ocurre en inversión, pero también con el sistema y cómo el sistema se está enfrentando a la pandemia. Entonces empiezo con todas estas estadísticas. Son múltiples las cifras, estadísticas y presupuestos que en la última década se pueden estudiar sobre la inversión que ha hecho el país en el sector salud. Temas como la cobertura, las decisiones para aumentar la vigilancia e inspección y las relaciones de aseguramiento y gasto comparado con otros países son los principales indicadores que permiten evaluar el desempeño de Colombia en esta área vital, sin dejar a un lado los incrementos en las tutelas, las quejas que sobre el sistema tienen los ciudadanos y los indicadores de salud y bienestar trazados para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explica el impacto de la pandemia en nuestro sistema. Los sistemas de salud en general se prueban en los momentos críticos, ¿sí? Quiero ser enfático en eso. Y yo creo que el COVID-19 ha sido una prueba absolutamente ácida para nuestro sistema de salud. Nos ha probado sus grandes virtudes y nos ha probado algunas de sus debilidades también. Y en eso tenemos que ser absolutamente claros. En 2019 la asignación presupuestal del sector salud alcanzó 51.3 billones de pesos, representando 4.8% del Producto Interno Bruto. Pero si consideramos una caída del 7% del PIB en el año 2020 por efecto de la pandemia y otros aspectos desfavorables de tipo macroeconómico, de acuerdo con varias estimaciones, su participación se reducirá a 4.7% del PIB. Este presupuesto es más bajo comparado con otros países de la región. Aún así, Colombia ha logrado niveles de cobertura de aseguramiento mucho mayores que varios de ellos, llegando al 94.98% en 2019 y manteniendo esa cifra para lo corrido del 2020. Dicho aseguramiento no implica necesariamente alta calidad de la atención, aspecto que entre otros se evidencia con el incremento de las tutelas a ritmo de 8% anual. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, defiende el sistema colombiano. Cuando uno ve lo que sucedió, cuando todos vemos como vimos, asistimos a ver el primer pico de la epidemia en Europa, cómo la gente ha tenido que recurrir, los médicos habían tenido que recurrir a conectar 3 y 4 personas a un solo ventilador. Eso se llama un sistema reventado, de salud reventado. Y eso se nos olvida fácilmente y con los colombianos somos muy dados a la crítica, al autoflagelo, nosotros somos especialistas en autoflagelar. Y en este autoflagelo terminamos siempre afectando muchas de las cosas buenas que tenemos. Y evidentemente lo que nos mostró el sistema de salud colombiano, lo puedo decir hoy con absoluta claridad, es un sistema de salud que ha podido responder a la pandemia. Para 2020, el presupuesto de la salud está distribuido en recursos de funcionamiento, 32.1 billones de pesos, y para inversión, 730.9 mil millones de pesos. Y son múltiples los retos. Quizás el más prioritario tiene que ver con la mortalidad materna e infantil, principalmente en departamentos como el Chocó, Bichada, Guainía y La Guajira. La pandemia del COVID-19 nos demostró el recrudecimiento en la morbimortalidad por estas causas y la desatención y falta de actividades de prevención para las mismas en el marco de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud y Protección Social refiere los instrumentos legales que han dado marco a sus acciones en 2020, entre los que se destacan varios decretos para atender la emergencia,
Se realizó la ejecución directa de recursos por 297.000 millones de pesos, de los cuales 36.000 millones fueron destinados para adquirir ventiladores, que sumados a los 194.000 millones previos del primer desembolso, mediante 9 contratos para la compra de 2.700 unidades, alcanzan la suma de 230.000 millones. Para el ministro de Salud, el sistema colombiano ha superado la prueba de la pandemia. Y tuvimos capacidad de respuesta y flexibilidad de respuesta. Pudimos duplicar esa capacidad. Y eso implica duplicar la tecnología, pero también ha implicado tener la capacidad de adaptarnos en términos de recurso humano y de capacidad de recurso humano para atender a la pandemia. Y el resultado es evidente en términos de desenlace. El resultado es evidente. Tenemos hoy una de las tasas de letalidad por COVID-19 más bajas del mundo. Mucho más bajas que la mayor parte de los países desarrollados y una de las más bajas, si no entre las más bajas de Latinoamérica. De manera que esto nos ilustra esas grandes fortalezas que tiene el sistema de salud. Si nosotros no hubiéramos tenido un sistema mixto público-privado, integrado, un sistema con una capacidad de respuesta de aseguramiento y con una cobertura universal superior al 95%, no habríamos podido responder. Sin duda, el gran reto del sector para el 2021 está centrado en la capacidad de atención de la emergencia, el plan de sostenimiento de la salud pública, la consecución de la vacuna para el virus, retos que se deben complementar con el fortalecimiento del sistema, la obtención de recursos para cumplir a los trabajadores que trabajan en él, la vigilancia y control, hoy más que nunca necesaria, y la atención digna en la salud de la población colombiana. Impresionante porque no son cifras menores, Juan Guillermo, son cifras multimillonarias que se han invertido y uno tiene que ser consciente de que esto puede ser que no en todas las regiones del país tenga el mismo comportamiento. Vamos primero a otra pausa antes de continuar hoy con el especial de salud en Todo Bajo Control. Ya venimos. Esto es Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República, por Radio Nacional de Colombia. Seguimos con el especial salud en tiempos de pospandemia. Como cualquier cartel, hay modalidades detectadas por el equipo anticorrupción de la Contraloría General de la República para robar los recursos de la salud. Lili Montes, cuéntenos más de esa investigación que realizó la Unidad de Investigaciones Especiales de la Corrupción de la Contraloría y qué fue lo que encontraron en ese cartel. Sí, Jorge Hernán, la investigación se llama Responsabilidad Fiscal y Protección de los Recursos de la Salud. Esta investigación detectó las modalidades más frecuentes dentro de todo el sistema de la salud para desviar recursos. Nos hemos dado cuenta los ciudadanos que cometen actos de corrupción en el sector salud, hay carteles de la hemofilia, etcétera, pero pues todos estos actos, ustedes saben, ahondan en la crisis financiera de los hospitales. La investigación obviamente es única en la Contraloría y miren lo que ha detectado. Es importante decir, Jorge Hernán, primero que cada peso destinado a la salud no va a pasar desapercibido por la Contraloría y se va a vigilar cada centavo de los dineros que lleguen a las EPS. Invitamos a la doctora Lina Aldana, Contralora Delegada para el sector salud, experta en la materia, para que nos explique de qué se trata la investigación y los alcances. La voz del experto. Bueno, ¿de qué habla la investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción? Fue la primera pregunta que le hicimos a la doctora Lina Aldana. Donde habla de la sustracción y aprovechamiento de recursos que son desviados hacia patrimonios particulares, una indebida formulación y pago de recobros al sistema de seguridad social, intermediación de funciones y sobrecostos en el suministro de medicamentos. Jorge Hernán, la Contraloría detectó además que por lo menos el 60% de los hospitales públicos del país tienen graves problemas financieros, a pesar de que anualmente se le inyectan cientos de miles de millones de recursos, no solo por parte del gobierno nacional, sino también por parte de los gobiernos regionales. Así lo dice la doctora Lina Aldana. Y es que más del 60% de los hospitales públicos de nuestro país están en una crisis económica y eso definitivamente los está alejando de integrarse a un sistema mucho más humano y muy cercano a la gente. Porque definitivamente lo que quiere la Contraloría es eso, un sistema de salud que sirva a la ciudadanía. La Contralora Delegada para el sector salud, Lina María Aldana, dijo además que vigilan cada peso de los 4 billones que reciben las EPS cada mes, pero especialmente con énfasis al giro directo de las ADRES a los hospitales y a las clínicas. La investigación, queridos colegas y oyentes, dice
que cada mes el sistema de salud gestiona, miren esta cifra astronómica, alrededor de 4.5 billones de pesos, que no pueden quedarse en cuentas bancarias ante tantas necesidades del servicio de salud. La doctora Aldana nos explica. Tenemos un presupuesto aproximado de 52 billones de pesos, porque creemos que es lógico y conveniente y que no es aceptable que los remanentes de los recursos se conviertan en excedentes de liquidez o que sean utilizados para la capitalización de estas entidades, ya que nosotros consideramos que estos recursos deben ser puestos al servicio de la atención de salud. Bueno, este es el panorama que nos presenta esta importante investigación, es la radiografía que hace la Contraloría General de la República y es claro que ya hace una advertencia a esta Contraloría. Dice el señor Contralor Felipe Córdoba, y ustedes lo han escuchado, que después de la pandemia es ineludible la reestructuración del sector salud, no solo para aumentar los presupuestos, sino para agilizar la distribución de estos recursos en beneficio de la gente, que es lo que en realidad nosotros como colombianos estamos sintiendo. Va a haber entonces una responsabilidad fiscal y una protección absoluta a los recursos de la salud. Jorge Hernán. Las dos dejaron en Todo Bajo Control. Bueno, Harold, arranque con sus dos temas de esta semana. ¿Qué tenemos? Bueno, Jorge Hernán, hoy le traigo dos cuentos. Uno tiene que ver con altos recobros de medicamentos por parte de la CPS y el otro cuento tiene que ver con los bajos intereses que pagan los bancos sobre los dineros para obras de regalías depositados en esas cuentas en algunos bancos. Sí, pero arranque, Harold. Le cuento a usted y a miles de oyentes que están pegados a esta hora en Todo Bajo Control que la Contraloría detectó que algunos bancos pagan tasas de intereses muy por debajo de lo establecido por la Superintendencia Financiera sobre los recursos depositados en las llamadas cuentas maestras, que son las que sirven para guardar la plata de millonarios recursos de regalías para los proyectos que no se ejecutan en los tiempos determinados o que mientras se prepara, ahí se guarda ese recurso. Bueno, pero explique mejor ese cuento que la gente de pronto no está entendiendo, Harold. Jorge Hernán, escuche, municipios o departamentos tienen una plata para un proyecto X con recursos de regalías. Mientras el proyecto arranca, la plata pues se deposita en una cuenta llamada maestra, mientras se desembolsa para ese proyecto. Lo lógico es que esa plática dé buenos rendimientos, pero los bancos no están pagando ni siquiera los porcentajes que indica la Superfinanciera, que va del 0,01% al 3,23%. Esto quiere decir, el banco trabaja con la plata allí depositada y gana grandes sumas de dinero, pero paga poquitos rendimientos, intereses a las alcaldías y a los departamentos. ¿Es así como lo estoy entendiendo? Así es, Jorge. Por ejemplo, a junio de 2019 había en esas cuentas maestras cerca de 4 billones de pesos y los bancos que mueven esa platica mientras está guardada pues pagan bajos intereses a sus dueños, que son las entidades territoriales. Escuche esto, la tasa efectiva anual más alta la concedió el Banco Sudameris al 3,23% y le siguieron Banco de Occidente 1,97%, Colpatria 1,79%, Banagrario 1,57%, Banpopular 1,46%, Avevillas 1,14%, BBVA Colombia 1,07%, Bancolombia 0,85%, eso pagan de interés sobre esas millonadas que le entra. Davivienda 0,78%, Banco Caja Social 0,50% y Banco de Bogotá, mire esta bobadita, 0,01%. Imagínense, mientras ellos sí le cobran mientras mueve esa plata al 3%, al 3,5%, a quienes de alguna manera van allá a hacerle un crédito. Muy poquitos intereses, de verdad, Jorge Hernán, y los bancos, como siempre, ganando por delante en detrimento, en esta oportunidad, de las entidades territoriales. Como le digo, la Contraloría ha llamado la atención sobre este aspecto y está detectando si allí hay irregularidades o no. Ojalá los bancos, pero también las entidades territoriales se pellizquen y le exijan a los bancos mayores intereses sobre esa plata que depositan allí, Jorge Hernán. Bueno, terrible esto, pero vámonos con la segunda de Harold hasta ahora.
Sí, le traigo otra perla. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, de la Contraloría, esta pues permite detectar gastos indebidos en obras, buenas o malas prácticas, riesgos, etc. Encontró que hay EPS que están haciendo recobros sobre medicamentos que exceden el 8.000% del precio máximo permitido. Otra perla en el tema de salud. Medicamentos como Dosopec, que se utiliza en el tratamiento de cáncer de ovario, excede presuntamente hasta el 8.000% del máximo permitido. Otro medicamento es Aemate, que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, que está asociada a la coagulación sanguínea. Esta excede presuntamente hasta 6.000% del máximo permitido. La DIARI, que es esta dependencia de la que hemos hablado mucho aquí, encontró que las EPS que más han realizado recobros por medicamento de alto costo por enfermedades como artritis, cáncer, enfermedad renal crónica, VIH y hemofilia son Nueva EPS, Suramericana y Sanitas por 906.000 millones de pesos. Esa cifra equivale al 60,46% de los recobros girados entre los meses de enero y septiembre de 2019 y mire, llama la atención que cerca del 50% de los recobros esté representado únicamente en 7 proveedores a nivel nacional. La Contraloría está investigando lo que ocurrió con esos recobros y establecer si hay irregularidades o no en este tema de salud. Hasta aquí mis dos, Jorge Hernán. Muchas gracias. Las dos de Harold, como siempre, al final de nuestro programa. Recuerden escribirnos con el numeral Todo Bajo Control para las redes sociales y también en la página web de la Contraloría y de nuestra Radio Nacional de Colombia. Les habló Jorge Hernán Peláez con la compañía de Lili Montes, Juan Guillermo Mercado, Harold Agüeta, en la producción Martín Pinzón y hay que darle un agradecimiento, como siempre, a Miguel Rodríguez de la Radio Nacional de Colombia en RTBC, el jefe de producción de radio, y a Rosana Payares, la directora de comunicaciones de la entidad que siempre nos apoya con el material, los personajes, las estadísticas. Y gracias también a la gente de las redes que nos apoyan con las piezas publicitarias, con el hashtag, con todo el tráfico digital de este programa. Los esperamos en una próxima emisión aquí en Todo Bajo Control. ¡Feliz tarde! Todo Bajo Control. El programa institucional de la Contraloría General de la República.